Santiago, en El peronismo, tu nuevo libro, contás que, a tu juicio, el peronismo es un hecho genuinamente argentino, habiendo durante todo el siglo XX y, bueno, parte del XXI todavía, algunas formas de populismo. ¿Por qué diferencias esta? Bueno, porque yo creo que la combinación que se da en el peronismo es única y lo diferencia claramente del resto de los populismos, sobre todo los latinoamericanos. La primera diferencia natural es que ha sobrevivido 30 años a la muerte de su líder. Más de 30 años, casi 40, más de 40 años a la muerte de su líder. Eso no sucede en casi ninguno de los otros populismos, prácticamente en ninguno. Miremos el caso de Venezuela, lo que está pasando apenas a 2 años de la muerte de Chávez. En segundo lugar, hay la combinación de los componentes, el aspecto que yo diría casi religioso de lo que une al peronista con su identidad peronista y el hecho de que le dé una identidad lo convierte en algo propio argentino. Y por último, creo que ha modificado la sociedad argentina o la ha influido de tal manera que aquel viejo chiste que decía Perón, que había radicales, comunistas, etcétera, pero peronistas eran todos, algo de razón tenía en ese sentido. Ahora, Denise Crispin, una de las analistas que están citadas, dice que hay muchos puntos de contacto con el varguismo en Brasil. ¿Vos coincidís con esa postura? Claro, pero nadie habla de Vargas hoy en Brasil y de hecho vos encuestás a la mayoría de los jóvenes brasileños te van a decir que apenas sí saben quién fue y su gobierno. Hoy en la Argentina, más allá de que hoy acaba de dejar hace poco el gobierno, un gobierno peronista, la principal oposición es peronista, la mayor intención que hay hoy es cómo se va a reorganizar el peronismo y hoy se sigue organizando el peronismo y ganando elecciones en nombre de Perón, de Evita y de su legado. Es decir, la presencia es permanente, algo que no sucede con Vargas, por ejemplo. Bueno, hay un ala muy fuerte dentro de esta oposición que dice que el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no significa ni el fin del peronismo ni el fin del kirchnerismo. Vos, desde esa postura, ¿cómo analizás la interna del PJ? Yo creo que es cierto que el peronismo va a seguir mucho tiempo. Yo creo que, así como sucedió con el menemismo, el kirchnerismo va a ser una etapa que tuvo el peronismo, pero que luego va a volver y se va a alinear con lo que sucede en el mundo, como ha pasado siempre. Cuando el peronismo se hizo, por decirlo así, neoliberal con Menem, la región era neoliberal y el consenso de Washington se aplicaba en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Uruguay, no solo acá. Y ahora que el gobierno kirchnerista tomó una orientación, digámosle, nacional y popular, como se le quiera llamar, es la misma orientación que se tomó también en la región. Es decir, en ese sentido el peronismo nunca ha estado aislado de lo que sucediera en el resto de la región. Por eso a mí me parece que estamos viviendo un cambio en la región y el peronismo se va a adaptar a ese cambio y van a surgir líderes que van a responder a esas nuevas demandas y el kirchnerismo va a quedar, me parece, como una de las corrientes internas y se va a realinear con la nueva realidad, como ha hecho siempre el peronismo. Las grandes figuras del kirchnerismo, sacando a Máximo Kirchner y a 2 o 3, habían sido antes menemistas, después dualdistas, después etcétera. No lo digo mal, lo digo técnicamente. Sí, como una suerte de transición histórica de cada postura. Exactamente. Ahora, entre estos cambios que nombrás recién, ¿se puede pensar la crisis del Partido de los Trabajadores en Brasil como una forma de transición política? Yo creo que el PT no tiene la misma, no es parecido al Partido Justicialista. Puede tener en común en su origen que representaba a las clases obreras brasileñas, pero nunca tuvo ese componente tan fuerte que ha tenido el peronismo de identidad y de construcción del país. Tal vez por la época en que le tocó, tal vez por el estado en el que estaba el país cuando llegó el PT y cuando llegó el Partido Justicialista, que eran distintas épocas inclusive en el mundo. Pero yo creo que el PT está viviendo las consecuencias de haber, digamos, le estalló la crisis que le hubiera estallado a un heredero de Cristina si no hubiera sido Macri, o que le está estallando a Macri ahora. Es decir, lo que le está pasando ahora a Dilma Rousseff es ese ajuste que todo el mundo sabía que se venía, pero que, bueno, ella ganó las elecciones, no las perdió. Y entonces lo está aplicando con todos los problemas que tiene, ¿no?
Si tuvieras que pensar hoy en la cantidad de grises, de matices que ha tenido el peronismo a lo largo de su historia, ¿qué impresión te causa esto? Te lo pregunto a título de que Facundo Firmenich dice que pensar en las 1000 caras del peronismo es una falacia intencionada. Sí, ha habido... ¿Cómo se explica, digamos, Claro. tanto Los cambios gris? ideológicos o de postura yo los explico por esto de los tiempos en el mundo y en la región. El peronismo ha acompañado los movimientos en la región y en el mundo. Ha sido desarrollista, ha sido liberal, ha sido Nakam Pop, como se le dice, ha sido, en todos los momentos ha ido surfeando la ola, digamos. Pero eso no quita que siempre ha tenido contradicciones internas muy profundas. La explicación que da Facundo Firmenich en el libro es una explicación muy común en el peronismo, que es cuando se entiende el peronismo en una de estas vertientes, se dice que la otra vertiente, no, esos no son peronistas. Que ese es uno de los misterios del peronismo. Si yo creo en que los medios de producción tienen que estar en manos del Estado, si soy materialista, dialéctico, yo soy marxista y no hay nada con qué discutirlo, yo soy marxista. Pero con ser peronista no alcanza con decir yo adhiero a esto porque son cosas muy diferentes. Entonces alguien te puede decir, eso no es peronista. Y del otro lado te dicen, eso no es peronista. La verdad es que todo es peronista. Y la tragedia más visible de eso fue la masacre de Ezeiza, donde desde arriba, gente que decía y que era peronista, le tiraba abajo a gente que era peronista. Es decir, yo creo que negar esas contradicciones es imposible, porque ¿quién puede decir que Menem no fuera peronista? Lo fue toda su vida. Y sin embargo está en las antípodas de lo que fue el peronismo de la primera década del siglo XXI, ¿no? Decime una figura, si es que existe hoy por hoy, que encarne la idea de ese primer peronismo y por qué la elegís. Bueno, para mí esa figura hoy está en el Vaticano y claramente es una idea de peronismo como un hecho cultural, como un hecho de identidad, como un hecho muy vinculado a la religión y especialmente a la católica. Vos fíjate que el peronismo, más que ideología, tiene doctrina. Y la gran figura de la última militancia peronista, que fue Antonio Cafiero, decía que a su juicio un militante era alguien que predicaba la doctrina. Es decir, la terminología religiosa, el culto inclusive a figuras como el de Evita tiene componentes religiosos muy fuertes y están en la esencia del peronismo. Y yo creo que hasta hablando, hasta viéndole los gestos, Francisco es claramente un hombre de aquella horneada peronista, inclusive de hogares de clase media baja o trabajadora cuyos hijos pudieron ir a la universidad, que es el caso de Francisco, que se criaron al amparo de ese boom industrial del primer peronismo. Entonces yo creo que esa esencia, o si hubiera una esencia o una pureza, claramente estaría representada hoy en Jorge Bergoglio.